Queridos hermanos de nuestra iglesia de Iquique, como lo anunciábamos, queremos ir rezando y meditando la palabra del Señor en estos domingos que el Señor nos va regalando. Pues en los textos bíblicos encontramos el fundamento y la espiritualidad para nuestra vida creyente. Así de que vamos a leer la palabra del Señor para este domingo 21 del tiempo ordinario, domingo 22 de agosto. Dice así el Evangelio de San Juan. Muchos de sus discípulos, al oír a Jesús, dijeron: esta doctrina es inadmisible. ¿Quién puede aceptarla? Jesús, sabiendo que sus discípulos criticaban su enseñanza, les preguntó: ¿os resulta difícil aceptar esto? ¿Qué ocurriría si vieses al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Pero algunos de vosotros no creen. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar, y añadió: por eso os dije que nadie puede aceptarme si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se retiraron y ya no iban con él. Jesús preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iríamos? Tus palabras dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Hermanos, acabamos de escuchar el texto de San Juan, estos versículos que son conocidos como la crisis de Galilea. ¿A qué se refiere esto de la crisis de Galilea? Como todos sabemos, en los tiempos de crisis tenemos que tomar decisiones. Y hoy día en la palabra del Señor, después de los milagros que hace Jesús de la multiplicación de los panes y de que mucha gente lo seguía, el Señor va a decir algo que a quienes le escucharon le va a generar un ruido. Es cuando Jesucristo le dice a los discípulos y a los apóstoles que quien quiere seguirlo más profundo a Él, más profundamente, y que quiere ser de verdad discípulo, tendrá que comer su carne y beber su sangre. Estas palabras van a generar, podríamos decir, como estas interrogaciones en el grupo de los discípulos. ¿Cómo comer tu carne? ¿Cómo beber tu sangre? Esas palabras nos parecen como escandalosas. Pareciese que Jesucristo como invitaba a comer el cuerpo material de Jesús. Entonces ahí se produjo la crisis. Y evidentemente frente a estas palabras incomprensibles para los interlocutores de Jesús, algunos empiezan a marcharse. Y hermano, y podríamos nosotros señalar también que quizás muchas veces a nosotros nos ha pasado lo mismo. Cuando ante situaciones que no entendemos, ante situaciones de crisis que nos toca enfrentar, hemos vivido y estamos todavía con la pandemia y quizás muchos se preguntarán, todavía seguimos en esta situación, no hemos logrado la superación total. Ante las situaciones quizás de crisis laborales, las crisis de salud, frente a las situaciones de pobreza, frente a estas situaciones también a veces de esta explosión demográfica, de las crisis, situaciones que se dan en nuestras calles, en fin, a veces los cristianos también nos hacemos preguntas y nos preguntamos: Señor, ¿dónde estás tú? No entendemos,
pareciese de que nos sobrepasa la realidad, no logramos entender, no logramos verte, no logramos sentirte. Y frente a eso, a veces, al igual que los discípulos del Evangelio, nos va a ocurrir o nos va a venir una tentación. La tentación del abandono, el abandono de la confianza en el Señor, el abandono de estar adherido a Jesucristo. Inclusive algunos van un poco más allá. Pareciese que Dios se ha olvidado de nosotros, de este mundo, e incluso pareciese que Dios no existe. Porque no entendemos todo lo que pasa, todo lo que sentimos y todo lo que vivimos. Se nos produce una crisis. A nosotros en este siglo XXI y en los tiempos de Jesús se le produjo la misma crisis cuando quienes le escuchaban no lograban entender. No podían ver a Jesucristo en la profundidad y en la invitación a la que hoy día la palabra en este Evangelio del domingo nos hace a seguirlo con mayor profundidad, con fe y con confianza. Qué desafío más grande el de este Evangelio. Y frente a esta crisis que se produce, el Señor le va a preguntar también al grupo de los apóstoles. Ya no son los discípulos, son el grupo de los 12. Y Cristo les pregunta, ¿ustedes también me quieren abandonar? Frente a esta pregunta, Pedro va a dar una respuesta paradigmática. Pedro le va a decir a Jesús, Señor, ¿a dónde podemos ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y podríamos agregarle a esto que dice Pedro, solo tú tienes palabras de sabiduría cuando quizás tenemos que tomar una decisión y no sabemos qué hacer. Solo tú tienes palabras de paz cuando quizás el entorno, la situación o mi corazón está muy inquieto, muy perturbado y necesito la paz que solo tú, Señor, me puedes dar. Señor, solo tú tienes palabras de fortaleza cuando de verdad siento que la vida se me desmorona y no tengo de dónde asirme, de dónde afirmarme. Y eres tú aquel que me da la fuerza, eres la roca para mi vida donde puedo afirmarme ante las tempestades que ocurren y en ti, Señor, mi vida no se me derrumba. Solo tú, Señor, tienes palabras de confianza cuando la duda me asalta frente a lo que nos toca vivir. Por eso, hermano, que este Evangelio tiene esta belleza, porque se nos invita ¿a qué? A tomar una decisión frente a la crisis. Pero antes de que respondas, porque a veces queremos responderle inmediatamente a Jesús, yo te invito a ti, hermano, que antes que respondes, piensa. ¿Y qué es lo que vas a pensar? De que si le vas a responder a Jesús, si le vas a decir que solo Él tiene palabras de vida eterna, lo hagas como muy consciente, lo hagas muy tuyo y que al decirle que lo vas a seguir y que Él es la sabiduría de tu vida, más adelante, cuando venga alguna tempestad o alguna situación de crisis, hermano, no abandones al Señor. Por eso te invito a que lo pienses bien antes de responder, porque una vez que le dijiste que sí al Señor, ya no podemos volver atrás. Te invito entonces, hermano, a que tú lo puedas pensar y te lo dejo como pregunta. En estos tiempos difíciles, ¿quieres decirle sí al Señor? Ante la situación de tu familia, ¿quieres como familia consagrarte y decirle al Señor, mi familia te va a servir a ti y te vamos a seguir siempre a ti? Ante las situaciones, a veces tan dolorosas como la pérdida de un ser querido, ¿le vas a decir al Señor, sí, yo sigo confiando en tu palabra, que es palabra de vida eterna? Les dejo esta pregunta para que la mediten y la piensen a manera personal y familiar. ¿Quieres seguir a Cristo? ¿Le vas a ser fiel en lo que le vas a decir? ¿Quieres adherirte a estas palabras de Pedro? Solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna.